Amados, bendiciones, qué gusto saludarles, darle gracias a Dios por sus vidas, por sus hogares también, sus familias y por este tiempo que Él nos permite para poder hacer en primer lugar una lectura, tener una enseñanza y luego una oración, que es como el orden establecido aún por Dios mismo, que Él siempre ha querido que nosotros oremos su propósito, que oremos su palabra. Así no le damos lugar a la mente de que nos permita distraernos a otras cosas que a veces se involucran ahí y nos hacen hacer oraciones muchas veces sin propósito y sin mucho sentido, sin mucha lógica para lo que estamos haciendo. Recordarles que somos personas de fe y como tal debemos actuar en base o con base en la fe en Dios y en su palabra. Hoy vamos a estar extrayendo la oración del libro de Nehemías. Nehemías, el capítulo número 5, los primeros 5 versículos. Y para ello, Brenda Arenas va a ser tan amable de hacer esta lectura. Bien pueda, Brenda. Muy buenos días para todos. Que sea el Señor bendiciéndolos. Entonces, abolición de la usura. Entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Había quien decía: nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas somos muchos, por tanto hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Y había quienes decían: hemos empeñado nuestras tierras y nuestras viñas, nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Y había quienes decían: hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos, y aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre, y algunas de nuestras hijas lo están ya, y ya no tenemos posibilidades de rescatarlas porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. Amén, pastor. Amén, Brenda. Muchas gracias por esa lectura y bienvenidos todos quienes están ingresando a esta plataforma para hacer oración escritural. Darle una vez más gracias a Dios por usted. La verdad que el hecho de que usted esté haciendo parte de este gran propósito en Dios es muy satisfactorio. ¿Por qué? Porque vemos nosotros cómo el Señor quiere bendecir a su pueblo. ¿Y cómo lo quiere bendecir? De una manera gloriosa y poderosa. Con esta lectura que hemos hecho el día de hoy y prácticamente todo el capítulo 5 del libro de Nehemías nos va a dejar una lección de vida sorprendente, por decirlo de alguna manera, sorprendente. ¿En qué radica lo sorprendente? En que el pueblo de Israel comenzó a trabajar en pro de una función de protección. Ellos habían sido tomados cautivos y muchos de ellos llevados a diferentes naciones, y los enemigos aprovecharon para derribar los muros, quemar las puertas y dañar, saquear la ciudad. Las murallas eran unas murallas altas, gruesas, y verdaderamente eran impenetrables. Y ciudad que se respetara se valoraba por los muros que tuviera a su alrededor como defensa. Y ellos estaban así, desprotegidos. Los muros estaban caídos, las puertas estaban quemadas y la ciudad saqueada. Así puede que la situación no era muy agradable. Pero llega a oídos de Nehemías la noticia de cómo estaba la ciudad, de cómo estaba la gente que había quedado. Y él se preocupa y comienza a orarle a Dios, y Dios le provee el dinero
para reconstruir los muros. Dios le provee el tiempo, Dios le provee las personas, porque él era copero en el palacio del rey. Entonces, el rey, conociendo también lo que ponía triste el corazón de Nehemías, le concede que vaya a hacer esta gran obra. Y Nehemías sale y se va hacia la ciudad. Claro, yo me imagino la alegría para los residentes, yo me imagino el gozo, la algarabía que se empezó a hacer, porque llegó él con muchas personas que el rey también le había provisto. Había llegado con material, con buen ánimo, y les contó la noticia que él venía a ayudar a reconstruir los muros. Y comenzaron a hacerlo. Y Nehemías estaba ahí también haciendo su parte. Él no fue ajeno, él no llegó solo a dar órdenes, sino que él también se involucró en la labor. Y cuando empieza el gran trabajo, los enemigos empiezan también a hacer la oposición. Empezó aún la persecución y empezaron las palabras, las malas intenciones. Lo cierto es que el pueblo, Nehemías lo animaba y ellos, dice la palabra, que tomaban nuevos ánimos y con una mano edificaban el muro y con la otra mano tenían una lanza o una espada para defenderse de los enemigos por si llegaban a atacarlos. Lo cierto es que en los primeros 4 capítulos se ve cómo se empezó una gran labor y una labor extraordinaria. Y el enemigo trató a través de comentarios, a través del desánimo, a través de muchas cosas, hacer parar la obra, pero no podía. No podía. Aquí lo relevante de esta palabra es que no pudieron detener la obra, porque la obra era magna, era poderosa y todo el pueblo estaba alrededor, cada quien en su parte, porque Nehemías fue estratégico y colocó familias por familias, que cada uno construyera X parte o distancia del muro. Y todo el mundo estaba trabajando y no hubo problemas. No hubo problemas cuando los enemigos atacaban la obra. Pero sí hubo problemas cuando el pueblo se empezó a atacar a sí mismo. Que ahí es donde llega el capítulo 5. O sea, entre el capítulo 3 y 4, que comenzó la gran obra, hay un stand-by en el capítulo 5 de un tiempo X, donde la obra se detuvo. ¿Y por qué se detuvo? Porque empezaron a aparecer problemas internos. Amados, y nada va a detener la obra. Nada la va a detener. Mire, mis queridos hermanos, ni el diablo puede detener esta obra. No la puede detener, no la puede parar, pero nosotros sí la podemos parar. Cuando uno comienza a atacar desde adentro, a hacer problemas desde adentro, la obra se puede detener. ¿Y por qué razón se detuvo? Observemos los detalles. En el capítulo 5 dice el verso 1. Entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. O sea, el problema de afuera no afectó la obra de Dios, pero el problema de adentro sí la afectó y se detuvo la obra de Dios. Usted no encuentra en el capítulo 5 que edificaban el muro. Dejaron de edificar, se estancaron, porque el problema de adentro afectó la moral de los hombres y empezó a aparecer el hambre. Empezó a aparecer quienes se sentían los terratenientes, los mayorales. Empezaron a aparecer las personas y a estratificarse y a sentirse en unos más que otros. Y ahí comenzó el problema. Y yo creo que esto es algo que hasta el día de hoy se mantiene. Y cuando nosotros sentimos que somos mejores que otros
y que teniendo el dinero podemos nosotros hacer sentir mal a los que no lo tienen. Y ahí comenzó el problema, porque las mujeres comenzaron a clamar en contra de sus propios hermanos, los que compartían el mismo problema, la misma situación. Pero aquí ya empezaron a sentirse mejor algunos e hicieron sentir mal a los que no podían, no tenían esa capacidad de administración. Hay personas que viven al diario, hay personas que no tienen mentalidad de ahorro, no tienen mentalidad de progreso, de prosperidad. Pero eso no le da derecho al que sí tiene una mentalidad así para subyugar y para hacer sentir mal a sus hermanos. Dice el versículo 2 que había quien decía, nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas somos muchos, por tanto hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Miren lo que empezó a suceder dentro del pueblo de Israel, dentro de sus murallas. Ya empezaba a verse el muro avanzado y empezó a haber alegría entre ellos porque, claro, empezaron a sentirse mejor, podían hacerle frente a sus enemigos, ya se empezaron a ver como nación, empezaron a retornar de todas partes y algunos llegaron con dinero, algunos llegaron con provisiones porque venían de muchos lugares. Pero cuando empieza a ver ese comentario, mire, se dedicaron tanto a la labor del muro que descuidaron el trabajo, descuidaron la labranza, descuidaron a sus niños, sus situaciones. ¿Y quiénes se daban cuenta del problema? Las mujeres que cocinaban. Decía, mi esposo está en el muro, pero llega por la tarde o llega en la noche y no trae nada de comer. Porque descuidaron otras labores, otros menesteres. Por eso, mis amados hermanos, nosotros lo mejor que podemos hacer es ser trabajadores. Ser trabajadores. Aquí hubo un problema muy similar al que le pasó a la tierra o al pueblo de Israel después de que el Señor Jesús partió. Uno de los primeros problemas que tuvo la iglesia de Jerusalén es que se dedicaron a hacer mucha labor dentro de las sinagogas, dentro de las casas, y se dedicaron a orar, y se dedicaron a hacer ayunos, vigilias, y eso está muy bien, pero si alguien es ordenado es Dios. No podemos solo hacer una labor, debemos aprender a ser funcionales, versátiles. Debemos aprender nosotros a hacer varias cosas a la vez. Uno no se puede quedar toda la vida solamente predicando el evangelio y descuidando el trabajo, descuidando el hogar, descuidando la familia, porque eso pasó aquí. Todos reconstruyendo el muro, pero ninguno labrando la tierra. Entonces los que tenían el grano, porque lo habían traído o lo habían trabajado, se aprovecharon de quienes no lo tenían. Y ahí dice la palabra que tuvieron que pedir grano prestado, ¿sí? Para poder comer y vivir. O sea, ¿cómo estaba empezando a vivir el pueblo? Ya no vivían, sino sobrevivían. Y entonces ni en el muro rendían, ni en la casa rendían. Empezó a aparecer un problema serio. Y sí, está muy bien salir a predicar, claro, eso lo aplaude el Señor. Pero hay personas que fueron consagradas a esta labor. Pero hay personas que quieren hacerlo y vivir de la caridad. Por eso muchas veces se da hasta un mal testimonio. Un mal testimonio, porque dicen, pero la persona queda en la iglesia, pero cuando trabaja para su bienestar, para su hogar, para que haya alimento en su casa. Ya es diferente el que se dedica de lleno porque ese va a ser su trabajo. Porque de ahí va a obtener su utilidad, su llevar su alimento.
Entonces hay muchas personas que se escudan detrás del evangelio y se la pasan de casa en casa y no trabajan en algo laborioso, en algo que les produzca una economía, sino que entonces están tomando su predicación como el trabajo. Y mire que no, mis amados, no podemos llegar a ese extremo, porque entonces se descuidan los hogares, se descuidan las familias. Y sigamos leyendo para que nos demos cuenta que es que el problema se volvió serio, muy serio. Dice el verso 3, y había quienes decían, hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Por favor, mire qué descalabro tan fuerte, porque ellos sí tenían viñas, pero no las cultivaban, porque se dedicaron al muro. Se dedicaron todos a hacer la obra. Y está bien, vuelvo y repito, está muy bien compartir el evangelio. Está muy bien ir a predicar la palabra. Pero si usted no tiene un llamado de parte del Señor, entonces usted lo que va a hacer es tratar de vivir de la caridad o tratar de buscar recompensa a cambio de predicar el evangelio. Yo sé que es fuerte lo que estoy diciendo. Yo sé que es muy fuerte y tal vez esto cause escozor en algunas personas que dicen, pero es que yo debo predicar. Sí, pero no se puede dedicar solo a hacerlo, porque hay otras labores que hacer. El apóstol Pablo trató de corregir ese malestar que se estaba presentando en las iglesias de la época. Y él dijo, el que no trabaje, que tampoco coma, porque entonces desangra la obra del Señor. Entonces lo que hace es crear un malestar, y por eso no era permitido que un hombre que se dedicara a predicar el evangelio se quedara más de 3 días en una ciudad o en un caserío, en un pueblo o donde una familia. Más de 3 días no era permitido, porque entonces ya quería vivir de las personas a quienes les estaba predicando el evangelio. Yo sé que es muy fuerte y no sé cómo lo vayan a entender muchos, pero usted y yo debemos trabajar en algo adicional para ganar el sustento. Eso es una labor que debemos hacer. Y ya cuando Dios nos llame a un ministerio que esté algo definido, entonces las circunstancias cambian porque se vuelve un trabajo. Pero si no es un trabajo, no hay que tomarlo como tal, porque no va a haber remuneración. Y entonces la familia se va a ver afectada, la comunidad se va a ver afectada y no va a progresar la obra del Señor, no va a prosperar, porque entonces acordémonos que la iglesia de Jerusalén, el apóstol Pablo, él mismo pidió donativos a las iglesias de alrededor, a otras ciudades, porque la iglesia de Jerusalén, que fue la madre, la matriz de todo lo que comenzó, les llegó un tiempo de escasez porque los hermanos no trabajaban, se dedicaban a la oración, se dedicaron al ayuno, se dedicaron a la evangelización, pero no trabajaron. Descuidaron su propia viña. Por eso aquí dice, y había quienes decían, hemos empeñado nuestras tierras. O sea, sí habían tierras, sí tenían cómo producir su propio alimento, pero no lo hicieron. Entonces empeñaron las viñas, empeñaron las casas, empeñaron todo por causa del hambre. Y dice el verso 4, y había quienes decían, hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y sobre nuestras viñas. O sea, adicional a eso, le pagaban tributo a unas viñas y a unas tierras que no les estaba produciendo nada. Como quien dice, un pasivo, porque les estaba sacando dinero y no les estaba produciendo dinero. Y la iglesia del Señor debe ser una iglesia sabia. Debemos ser sabios, mis amados. No podemos vivir de la caridad por el hecho de que predicamos el evangelio.
porque no es bien visto. El Señor Jesús dijo, mi Padre trabaja y yo hasta ahora trabajo. O sea, Dios trabaja haciendo su gran obra y yo trabajo predicando el evangelio porque Él se dedicó a eso. Él se dedicó a eso. Y las ofrendas que ingresaban, entonces Él las utilizaba como esa ganancia y la compartía entre sus discípulos para que llevaran comida. ¿Usted no cree que los discípulos les llevaban comida a sus esposas? Porque el Señor Jesús cuando los llama, Él asume la responsabilidad de ellos. Y se cree que para la época del Señor Jesús, Él tenía que producir máximo, más o menos 3 millones de pesos diarios, para poderle dar a sus discípulos y que a su vez ellos llevaran a sus casas. Lo que pasa es que esas cositas no se ven, pero ahí están. El Señor Jesús era muy responsable con las personas que Él llamó. Por eso llamó a 12. No a 500, no a 800, dijo 12 yo puedo sustentar. Entonces Jesús producía recursos para que sus discípulos que le estaban sirviendo tuvieran de dónde. Pero aquí vemos nosotros que ellos empezaron incluso a pagarle tributo. O sea, la obra de Dios sí se estancó. El muro sí se estancó, pero porque el problema no lo resolvieron desde el principio. Como que a todos les pareció muy bonito estar ahí en el muro haciendo sus cosas e incluso murmurando. Entonces no había buen ánimo para trabajar y le tocaba a Nehemías estar levantándole los ánimos. Pero descuidaron eso. Miren lo que puede parar la obra del Señor. La economía. Por eso muchas veces no se pueden tomar lugares amplios. Por eso muchas veces no se pueden comprar buenas cosas. Y por eso mucha gente ve la obra del Señor como algo de caridad, como algo que toca como darles, pero darles migajas. Cuando es el mismo pueblo el que abastece. Es el mismo pueblo del cual Dios extrae para poderle sostener su obra. Pero si no hay quien trabaje, imagínense. Si nos dedicamos todos a la evangelización, si nos dedicamos todos, entonces se vuelve un círculo vicioso en donde como que no es importante ir a trabajar, no es importante porque sentimos que estamos en el mundo, estamos pecando, estamos sirviéndole a los que no sirven al Señor. Ese es el trabajo. Ese es el trabajo. Y siempre se le ha pedido a la iglesia del Señor. O si no, ¿para qué oramos por millonarios? Si es que los millonarios no es porque se ganen una lotería o algo, sino porque saben con su inteligencia producir recursos para que la obra no pase necesidades y para que la obra no se estanque. Pero aquí se estancó. En el capítulo 4 termina diciendo, y el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Con una mano tenían, laboraban en el muro y con la otra con la lanza. O sea, se dedicaron solamente a edificar el muro y a defenderse, a protegerse. Pero ¿dónde trabajaban? En el muro. Descuidaron sus casas, descuidaron a sus niños. Empezó la desnutrición. Empezaron las enfermedades por falta de un buen alimento. Sus esposas fueron las que empezaron a quejarse, pero mujer, hombre, varón, ¿qué hacemos? ¿Se acuerdan del apóstol Pedro cuando toda la noche estuvo pescando y no recogió nada? Listo, le sirvió al Señor y el Señor le llenó la barca de peces, porque si alguien conoce las necesidades es el Señor y Él premia a los que trabajan. Pero hay personas que están actuando en una fe y es una fe aventurera. Eso Dios me va a proveer, eso Dios me va a dar. Cuando Dios nos dio las habilidades, cuando Dios nos dio los talentos, las ideas para generar recursos a fin de que uno sea alguien que aporte también a la obra del Señor.
Pero aquí no era por la obra del Señor, era por las casas de esos hombres, era por los hogares, era por las familias. Mire lo que sigue diciendo el verso 5. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos. Nuestros hijos son como sus hijos. Y aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre. Y algunas de nuestras hijas lo están ya. Y no tenemos posibilidad de rescatarlas porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. ¿De otros quiénes? De los que eran iguales a ellos. ¿De otros quiénes? Es que no eran de los enemigos, ya no estaban cautivos de un ejército extranjero, de un rey extranjero, no, estaban siendo cautivos de ellos mismos. O sea, el problema, al diablo le dio resultado esta estrategia. Porque vino el ataque de afuera y no pasó nada, al contrario, sintieron más ganas de trabajar. Pero cuando el ataque vino de adentro, entonces empezó un tire y afloje, la situación se puso tensa. Porque claro, el reclamo era justo. Miren a nuestros hijos, miren a nuestras hijas, mírenlos como esclavos. ¿De quién? Del mismo pueblo de ellos. O sea, la maldad es maldad cuando los que deben hacer el bien hacen el mal. La maldad es maldad. Mire que hicieron un estudio con unas etnias, personas aborígenes, personas que nunca fueron entrenadas en la maldad. Hicieron un estudio y encontraron en una aldea a una niña que había quedado embarazada y ella misma se dio golpes en su vientre porque no había un método de planificación, no había un método abortivo. Entonces ella se dio golpes en su vientre hasta que arrojó a su bebé. Ella misma mató a su bebé. Entonces, a conclusión, los que estaban haciendo el estudio, hasta dónde estaba el grado de maldad en las personas aborígenes, los que no eran contagiados o contaminados con la sociedad actual. Y entonces comprobaron y como conclusión dijeron, si las personas aborígenes, si las personas que no tienen ese grado de maldad, ese instinto de maldad, están haciendo el mal, es porque el mal ya llegó, es porque el mal ya está. Entonces esta niña, que era muy joven, empezó a matar a su propia criatura. Entonces dijeron, la maldad ya llegó a quienes jamás se pensó, porque ellos eran personas nómadas, personas que no habían sido expuestas a la maldad de una ciudad, a la maldad de gente supuestamente civilizada. Entonces uno dice, si los que debemos hacer el bien estamos haciendo el mal, entonces, ¿cómo está la sociedad? ¿Qué puede esperar el mundo? Si de los que predican la justicia son injustos. En pocas palabras, eso era lo que estaba pasando. Y los mismos hermanos entonces empezaron a comprar entre sí. Y sin sentir ningún dolor. No les importó que la obra se detuviera, pero tampoco les importó que los hijos de estas personas tuvieran que ser vendidos prácticamente como esclavos. Y por eso Nehemías dice en el versículo 6, Nehemías levanta su voz. Nehemías levanta su voz y dice, y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. O sea, Nehemías se molestó, ¿y en qué manera? Digo, no es posible que esto esté pasando. Y eso se estaba haciendo a espaldas de Nehemías, a espaldas del rey, de quien lo dirigía. Lo estaban haciendo a espaldas de él. Y él se vino a enterar después, claro, él no podía estar en todo. Pero cuando llega este clamor
y estas palabras a Nehemías. Él se molesta en gran manera, dice, esa no era la idea. Esa no era la idea, que descuidaran sus hogares, que descuidaran sus familias por dedicarse aquí al muro. Si es que había más personas. O sea, los que tenían el dinero no estaban laborando en el muro. Ellos no lo estaban haciendo porque ellos sintieron, tenemos el poder. Y yo creo que el día de hoy es muy similar. El que tiene dinero quiere sentirse el amo, dueño y señor de todos. Y dice el versículo 7, entonces lo medité y reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije, ¿exigís interés cada uno a vuestros hermanos? Él hace una pregunta tremenda y dice, y convoqué contra ellos una gran asamblea y les dije, nosotros, según nuestras posibilidades, rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones. Y vosotros vendéis aún a vuestros hermanos y serán vendidos a nosotros. ¿Por qué? Porque ellos habían comprado en el mercado. ¿A quiénes compraron? A hermanos de ellos, a judíos que los vendieron como esclavos en la plaza pública. Y por eso Nehemías le dice, acuérdense que nosotros compramos esclavos para hacerlos libres, no para que nos sirvieran a nosotros. Los compramos porque era la única manera de poderlos rescatar a precio de dinero y pagamos por ellos y aquí están muchos de ellos, pero no es justo que los hayamos hecho libres de unos para que vengan a ser ahora esclavos de otros. Y esa era la molestia de Nehemías. Digo, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué se sienten los más si todos somos iguales en Dios? Ese era un problema serio. ¿Se da cuenta que puede estancar una obra? Cuando los unos se sienten como más privilegiados que los otros y abusan de sus privilegios y hacen sentir mal a los demás. Y dice que él le trae a colación, dice, nosotros rescatamos a los hermanos a precio, con dinero, dice, y callaron, pues no tuvieron que responder. Verso 9, y dije, no es bueno lo que hacéis. ¿No andaréis en el temor de nuestro Dios para no ser oprobio de las naciones enemigas nuestras? Versículo 10, también yo, dijo Nehemías, y mis hermanos y mis criados les hemos prestado dinero y grano. Quitémosles ahora este gravamen. O sea, Nehemías también había prestado dinero, había prestado alimento, pero él no tenía gente a su servicio. Él tenía servidores en la obra del Señor, pero no era él el dueño de esas personas. Al contrario, Dios lo envió ahí para dar libertad. Pero no hay peor esclavitud que cuando la ejercen los que deben ejercer la libertad. Eso sí se llama esclavitud. Y hay personas que les fascina eso, sentirse así. Como que siempre recibiendo órdenes, como que siempre ejecutando las órdenes de otros. Y no hay libertad. Esa libertad a la cual el Señor nos llamó. Quiero que anoten una frase, por favor. Y la frase dice así. El cambiar de amo no me hace menos esclavo. Cambiar de amo no me hace menos esclavo. Dice el versículo 11. Os ruego pues que les devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas. Y adicional a eso, devuélvanles a ellos la centésima parte del dinero, del grano, del vino y del aceite que demandáis de ellos como interés. ¡Wow! Esto es tremendo. O sea, las bodegas de unos se estaban llenando y las casas y las viñas y las familias de otros se estaban desmoronando. O sea, lo que estaban haciendo era lucro, porque se estaban llenando de cosas. Acordémonos de Zaqueo. Cuando Jesús llega a la casa de Zaqueo y él se convierte al Señor, le dice a Jesús, Señor, yo les devuelvo 4 veces más de lo que les quité.
O sea, la casa de Zaqueo, eso era una mansión llena de dinero. Porque para devolverle 4 veces más de lo que les quitó a mucha gente, ese hombre tenía mucha plata en su casa. Pero mire lo que hace una conversión sincera al Señor, como que la persona se vuelve más humana, se vuelve generosa, se vuelve dadivosa y ayuda a que los demás estén bien. Pero el usurero, aunque esté en Cristo o esté en una iglesia, solo ve dinero, ve dinero, signo pesos en sus ojos. Todo lo ve dinero. Cómo sonsacarle a la gente, cómo manipularle sus emociones y muchas cosas más. Por eso voy a resaltar una frase de Luz Clelia Plazas que ella la dijo en algún momento, y ella decía que no hay que crear la alegría de uno en las desdichas de otros. No hay que crear la alegría de uno en las desdichas de otros. Y aquí estaban ellos como los terratenientes, los mayorales, los duros, los que se sentían superiores, y los demás allá, lamiendo el polvo, sintiéndose mal, cuando eso no debiera pasar, no debiera pasar. Y él les dice, devolvámosles dinero, devolvámosles para que sigan su vida. O sea, ¿por qué le hacemos ese daño? Y dice en el versículo 12, y dijeron, lo devolveremos y nada les demandaremos. Haremos así como tú dices. Entonces convoqué a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme a esto. Y él quería que la orden se cumpliera, porque hay gente que dice, sí, yo lo voy a hacer, pero no lo hace. Y miren lo que tuvo que hacer Nehemías para asegurarle bienestar a sus hermanos, los que estaban mal. Miren lo que hace Nehemías, versículo 13. Además, sacudí mi vestido y dije, así sacuda Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpliere esto. Y así se ha sacudido y vacío. Y respondió toda la congregación, amén. Y alabaron a Jehová y el pueblo hizo conforme a esto. Tuvo que haber una sentencia, tuvo que haber una declaración contundente para que la gente tuviera temor a Dios y tuviera amor por su prójimo y devolvieran todo lo que tenían acumulado, porque ni siquiera lo estaban usando. Simplemente ellos eran los dueños de todo, porque no lo usaban, no lo necesitaban. Y se lo devolvieron al pueblo. Y cuando usted ve el capítulo 6, dice que la obra comenzó a trabajar. Comenzó otra vez a funcionar, comenzó otra vez a reconstruir el muro, porque la gente ya tuvo alimento en sus casas, sus esposas ya estaban tranquilas, sus hijos se estaban alimentando, ellos entonces pudieron volver al muro. Pero mi amado, si nosotros no somos personas constantes en nuestro trabajo, si descuidamos la labor que debemos hacer para sostener nuestra casa, entonces ambas cosas se trancan, ambas cosas se detienen y no permitamos que eso pase. No sé si usted se identificó con esta palabra. No sé si de pronto usted era esa persona que decía, no, eso yo hago la obra de Dios y Dios me da y todo eso. Sí, eso es bonito, se ve bonito, pero en el fondo, Dios necesita personas que trabajen y que también prediquen. Porque ese era Nehemías. Si usted ve a Nehemías, dice el versículo el 16. Dice, también en la obra de este muro restauré mi parte y no compramos heredad. Y todos mis criados juntos estaban allí en la obra. O sea, Nehemías también reconstruyó su parte. Él no descuidó de hacer su labor, pero él también trabajó por su casa, por su familia. Y todo este capítulo es como algo administrativo. Amado, no permita que la obra de Dios se detenga. Que no vayamos a hacer una carga en la obra del Señor.
si estamos es para ayudar a llevar esta gran obra a un buen final. Ayude en la obra del Señor, pero no descuide su casa, no descuide a su familia, no descuide el hacer mercado, no descuide el cumplir con el arriendo, con los servicios. No descuide esa parte que también es importante. A muchos dicen, no, pero así no estoy predicando. No, usted está predicando en su casa, usted está dando buen testimonio. Usted es una persona equilibrada, que sabe trabajar 8 horas en la hora en una empresa y dedicarle una hora diaria a la obra del Señor. No tiene que ser al contrario. 8 horas en una iglesia y 1 hora por ahí a ver qué se hace. Amado, es que Dios creó el trabajo antes de crear la familia. Dios creó el trabajo y el trabajo es bueno hacerlo, porque de ahí obtenemos el sustento y le damos alegría a nuestros hijos, a nuestra familia. Yo le pido que ahí donde usted se encuentra, incline su rostro por un momento y que usted pueda reflexionar en esta palabra. Y que usted pueda decir, mire que Dios tiene orden, Dios tiene orden, Dios tiene orden. No podemos ser todos pastores, no podemos ser todos apóstoles, no podemos ser todos evangelistas, pero sí podemos hacer una obra evangelística y no excusarnos, porque así hay muchas personas, mis amados. Créanme que esto es una problemática a nivel mundial. Hay muchas personas, sobre pretexto de que yo predico para de ahí obtengo mi sustento. Amén. Quien tiene la fe suficiente, Dios lo respalda, Dios lo bendice. Pero Dios quiere que nosotros también trabajemos con nuestras manos. Dijo el apóstol Pablo, yo no fui carga para nadie. Y él hacía tiendas y él trabajaba y él decía, yo no quiero ser gravoso a la obra del Señor. Por eso en esta mañana dígale, Dios, ahora comprendo que el único que puede detener la obra tuya soy yo, nadie más, ni el diablo la puede detener, pero yo sí la puedo detener si no soy un buen administrador, si no soy una persona recursiva, si no soy una persona que haga un trabajo, algo que verdaderamente evidencie una labor. Dígale, Dios, voy a empezar a trabajar, voy a empezar a aprender a hacer 2, 3, 4, 5 cosas a la vez. Y no voy a descuidar una cosa por hacer la otra. Dígale, Señor, voy a empezar a ser muy buen administrador. Dígale, Dios, dame sabiduría. Por favor, dame sabiduría. Te la pido, Señor, para poder hacer varias cosas a la vez, sin que una sea afectada por la otra. Y voy a traer gozo y paz y alegría a mi casa, a mi familia. Voy a empezar, Señor mío, a hacer que la obra tuya y que el evangelio tuyo sea adornado con mi trabajo, con mi esfuerzo, con mi dedicación. Y mi casa no va a pasar hambre. Vamos, dígalo. Dígalo, por favor. A mi casa no la voy a hacer pasar hambre. No la voy a hacer pasar hambre. Vamos, repítalo, por favor. Diga, mi casa no la voy a hacer pasar hambre. No la voy a hacer pasar hambre. Porque ahí no hay equilibrio. Hay personas todo el día repartiendo, bueno, no sé, literatura, cosas, pero a veces no somos sabios, no somos sabios, no somos sabios. ¿Cómo nos ha faltado sabiduría para esto? ¿Cómo nos ha faltado inteligencia? ¿Cómo nos ha faltado? Y al enemigo le ha funcionado esto. Poner a un pueblo que debiera de tener su alacena llena, una nevera llena de alimentos, de sustento, pero no, al contrario. Somos buenos predicando, pero malos administrando. Somos buenos diciéndole a otros qué hacer, pero a veces nos quedamos cortos nosotros en el hacer. Por eso hoy digámosle al Dios de los cielos, Señor, yo no voy a hacer que tu obra pare. Yo no voy a hacer que tu obra, Padre, se estanque por mi culpa.
sino que voy a ser inteligente. Voy a ser prudente también, Señor. Voy a empezar a trabajar, Señor amado. Y perdóname, perdóname, Señor, si quise vivir de la caridad, si he dado un mal testimonio, Señor, por falta de mi trabajo, de mi ocupación. Perdóname, Señor, cuando espiritualizo todo y no dejo y no cumplo mi labor, no cumplo mi función, que hago parte de una ciudadanía, que hago parte de una nación, que hay un dinero, un estatuto que me rige y hay una moneda con la cual circula, Señor del cielo, la economía, y debo ser parte de ella. No puedo ser ajeno a ella, Señor. Y debo involucrarme también en la labor de ayudar a construir un país, de ayudar a construir una mejor estilo de vida en el lugar donde vivo. Dígale, Señor, voy a traer una comodidad, voy a traer un bienestar, me voy a ocupar en estos asuntos también, porque es necesario, Señor, que el evangelio siga avanzando, pero que avance bien, como debe ser. Eso le pasó a la iglesia en Jerusalén. Se dedicaron todos a predicar la palabra, pero ya no trabajaban en la labranza, ya no iban a las viñas, ya no, se la pasaban en las iglesias y vino pobreza en ellos. Y el apóstol Pablo tuvo que pedir donativos. Eso jamás debió haber pasado, pero pasó. Eso pasó porque el pueblo no dejó de trabajar, porque muchos empezaron a ver que todo era el anticristo. Y muchos dicen, ¿para qué una casa si el anticristo se va a quedar con ella? Amado, esa era una mentalidad que se predicó en algún momento. Muchos dejaron de estudiar. ¿Para qué estudiar? ¿Para qué estudiar si yo lo que quiero es predicar el evangelio? Usted no sabe que Dios usa mejor a una persona preparada. ¿Para qué estudiar? Dijeron muchos. ¿Para qué trabajar? ¿Para qué negocios? Si todo esto se va a quedar acá. Sí, amado. Pero le vamos a dejar un mejor vivir a nuestros hijos. Le vamos a dejar un mejor vivir a nuestros nietos. Claro, somos pasajeros, pero hay que dejarles algo a ellos también. ¿Qué les estamos dejando? ¿Qué vamos a dejar? ¿Pobreza? ¿Qué vamos a dejar? Que fuimos buenos cristianos, pero no vivimos bien. No vivimos como debiéramos de vivir. Oh, amados, dígale a Dios, Señor, voy a recuperar dignidad, dignidad. Que el mundo y la gente del mundo no se le haga agua a la boca diciendo, mira allá al pobre, el evangélico, el que toca estarle dando para que viva. Dígale, no, conmigo no será así. Vamos, vamos, yo quiero que hoy usted ore de esa manera, diga, conmigo no será así. Porque mira hasta donde llegaron. Sus hijas estaban en servidumbre. Sus hijos se les veían los huesos. Su casa era un muladar. Sí, el muro estaba quedando bonito, pero la casa de ellos estaba deshecha. Amado, que haya equilibrio. Por favor, se los pido de corazón, que haya equilibrio, que haya equilibrio, que haya equilibrio, que haya un equilibrio, que haya una balanza justa, sin descuidar la casa, sin descuidar la familia, pero también que haya un buen trabajo y que usted también sirva en la obra del Señor. Se pueden hacer varias cosas a la vez. Pero hay personas que solo se ven haciendo una cosa y no, cuidado, hacen otra, porque sienten que no pueden. No, mis amados, Dios nos creó polifacéticos. Dios nos creó con capacidades de hacer varias cosas a la vez. Hay gente que solo se enfoca en una y de ahí nadie lo saca. ¿Cuánta gente aguantando hambre? Es que si no me sale trabajo en lo que yo quiero hacer, lo que me gusta, entonces no trabajo en más nada. Y su casa pasando necesidad. Amado, manos a la obra. Manos a la obra. Por favor, levanten sus manos y diga, Señor, con estas manos que tú me has dado, voy a laborar más.
voy a laborar más. Mi casa no va a pasar necesidades. Mi casa no va a pasar hambre. No conoceremos el hambre. Tal vez ya la conocimos, pero no la volveremos a vivir, Señor, porque tú me vas a dar un buen trabajo. O voy a hacer voy a crear un buen negocio, Señor, productivo, rentable, para que entonces mis oraciones tengan un propósito mayor, Señor. Así como Nehemías, que le dijo a las personas, suéltenlos, háganlos libres, no los esclavicen, no los subyuguen, no se aprovechen porque tienen el dinero. Y dice que lo devolvieron, lo devolvieron. Tal vez ese sea su caso, que usted tenga personas así como subyugadas, hágalas libres, suéltelas, suéltelas. Así como el Señor Jesús nos hizo libres a nosotros, si podemos hacer libre a alguien, hágalo libre, perdónelo el día de hoy. No tenga atadas a las personas, hágalos libres para podernos gozar. Como le sucedió a un joven que estuvo prisionero por 4 años. Acá en Colombia estuvo un señor, estuvo preso, 4 años duró, privado de su libertad por un problema. Y cuando él llegó a la casa, él volvió a su casa y fue a visitar a su querida madre, la mamita de él. Este muchacho quería despejarse, llegó, lo atendieron muy bien y dice que él se subió a la terraza de la casa, se subió a la planta de arriba y la mamá había comprado unos canarios y los tenía en una jaula, varios canarios. Y entonces él, cuando ve esa escena de los canarios, él llega y abre la jaula y los canarios empiezan a salir y se van. Y cuando subió la mamá a mirar dónde estaba su hijo, entonces cuando ella sube a la terraza, ya a la planta alta, y ve a su muchacho y ve la jaula abierta, cuando él ve la jaula abierta, ella se molesta y mi hijo, ¿pero qué hiciste? Le dijo, mamá, yo duré 4 años como esos pajaritos. Ellos nacieron para ser libres, por eso yo les abrí la celda. Su merced no la podría abrir. ¿Por qué? Porque su merced no sabe lo que es estar privada de la libertad. Yo lo acabo de vivir. Yo vengo de un encierro y por eso les abrió la jaula. ¿Cuánto necesitamos aprender? ¿Cuánto necesitamos nosotros practicar también? Ayudarle a la gente a ser libre, no a ser esclavas de nadie. Dígale, Señor, me comprometo. En lo que de mí dependa, voy a hacer mi parte y voy a dar libertad al que la necesita. En el nombre de Jesús. Y hoy me hago libre del sistema opresor. Hoy me hago libre, Señor, de todo lo que me ha oprimido, aún de mis conceptos mentales, Señor, de que yo creí que las cosas eran de esta manera. Hoy, Señor, con esta palabra entiendo que debo ser una persona también de liderazgo, esforzada, pero también puedo hacer otra cosa a la vez. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por todo. Amén y amén. Bien, mis amados, solo me resta darle gracias a Dios por cada uno de ustedes, por haber estado en esta plataforma, en este tiempo, y bendecirles sus vidas para que sigan hacia adelante. Y que el Señor les bendiga grandemente. Y no olvidemos el congregarnos mañana domingo con la ayuda del Señor en alguna de las 2 reuniones, 8 a.m. o 9:30. Ahí puede estar usted según su horario, como disponga a hacerlo. Pero ahí estamos para darle una palabra, para darle también un abrazo, para ministrarle su vida y que siga avanzando. Los quiero mucho, los bendigo y nos volvemos a ver con la ayuda de Dios a las 6 de la mañana por esta plataforma.